Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Vamos a leer la escritura y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Adelante, Eduardo. Gracias, Marcelo. Gracias. Es tan bueno poder veros de nuevo. Y gracias al Señor por todo lo que implica las nuevas tecnologías para que podamos ir viéndonos. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 16. Se había puesto como título lo que encontramos en la versión de Reina Valera: la fe sin obras es muerta. Y entonces muchas veces se habla de la fe cristiana y las obras. Voy a cambiar esto porque a veces podemos entender mal la frase las obras. Y voy a decir la fe cristiana y el comportamiento, porque esto es la idea detrás de este concepto de las obras, el comportamiento. Porque el comportamiento señala en una forma tan clara, sin ninguna equivocación, de la fe salvadora. Entonces, las obras, lo que Santiago está diciendo aquí, podríamos utilizar las dos palabras, el comportamiento. Capítulo 2, versículo 12, en un sentido es una introducción a toda esta porción. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No voy a entrar en exposición de este versículo porque lo habéis hecho la semana pasada. Pero lo que está diciendo aquí es, si habláis, si proclamáis que sois cristianos, entonces comportaos como tales. Y entonces, los versículos 14 al final, está explicando lo que esto implica. ¿Dices que eres cristiano? Pues compórtate bien. Compórtate como un cristiano. La fe que Santiago menciona aquí no se usa en el sentido de la fe genuina y salvadora. Tenemos que recordar que Santiago está escribiendo a los creyentes. ¿Está bien? Santiago está escribiendo a los creyentes, son creyentes que están recibiendo esta carta. No está explicando a los paganos cómo ser salvos. Está explicando a los creyentes: si decís, si proclamáis que sois cristianos, entonces comportaos como tales. La fe genuina es la mano extendida que recibe sin merecerlo la gracia y la misericordia de Dios. Esta es la fe, es la mano extendida
que recibe sin merecerlo la gracia, la misericordia de Dios. Y luego esto se demuestra por una vida cambiada. La evidencia de una nueva naturaleza, ser una nueva persona. Ya vamos a desarrollar esto un poco más porque esto es todo lo que Santiago está diciendo en estos versículos. Vida cambiada, una vida diferente. El cristiano no es que se esfuerza para intentar ser diferente, no, es diferente porque ha recibido nueva naturaleza, ha recibido la salvación y entonces una persona cambiada. Por lo tanto, Santiago no está diciendo que una persona sea salva por obras o por comportamiento en lugar de por la fe genuina. En este sentido, para usar las palabras de Martín Lutero, que un hombre es justificado, o sea, declarado justo ante Dios, solo por la fe. Pero la fe no se queda sola. La fe genuina producirá buenas obras. O dicho de otra manera, la fe genuina producirá un comportamiento que demuestra vida nueva. Solo la fe en Cristo salva. Pero una vez que la persona ha sido salvado, entonces va demostrando esta nueva vida en su comportamiento, o sea, en las obras. Vamos entonces a ver, esta porción se divide en 3 secciones. Versículos 14 al 17 nos da una ilustración de una fe falsa y luego encontramos versículos 18 al 19 una ilustración de una fe vacía y luego en la última sección tenemos demostrado 2 ilustraciones de una fe verdadera, o sea, una fe falsa, una fe vacía y una fe verdadera. Los versículos 20 al 26. Una ilustración de una fe falsa, versículos 14 al 17. Y entonces en el versículo 14 está, digamos, presentando una segunda introducción a este párrafo y el planteamiento de una pregunta obvia. Si un hermano, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, no muestra esta fe en su comportamiento? ¿Podría tal fe salvarle, que es simplemente verbal y nada más? Entonces, da esta ilustración de una fe falsa. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, una fe falsa. Es paralela a un amor falso. Primero de Juan, capítulo 3, y el versículo 17, habla así. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, es el mismo principio, Juan como Santiago. Juan habla y pide amor en acción, y Santiago pide fe en acción. Es lo mismo. Si amamos a Dios, si nuestra fe está puesta en Él, si hemos extendido la mano para recibir sin misericordia, sin merecerlo, la gracia y la misericordia de Dios, si estamos experimentando esta fe, entonces también será este amor que se demuestra. Mira cómo Santiago explica o habla, describe esta fe falsa. Pues habla en el versículo 19, ¿crees que Dios es uno? Bien lo haces.
también los demonios creen y están asustados y tiemblan. Entonces, este tipo de fe es una fe demoníaca. O sea, los demonios aceptan esto. Llegaremos a esto en un momento. También versículo 20 en una traducción habla de fe inútil. Versículos 17 y 26, una fe muerta. Este tipo de fe es una mera aceptación intelectual de ciertas verdades sin una confianza personal en Cristo como Salvador. Ahora, esto hace surgir una pregunta. ¿Realmente somos salvos? Vamos a mirar. Versículo 15 habla de un hermano o una hermana con necesidad. Pero es una necesidad obvia, no es una necesidad a escondidas. Nos dice en forma muy clara. Desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día. Es una necesidad obvia. Pero notamos que dice un hermano o una hermana. Por lo tanto, cuando no se cuida, entonces está faltando de un deber. Miramos el capítulo 4 y el versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, si tenemos a un hermano, una hermana, con una necesidad obvia y, utilizando las palabras de Juan, cerramos el corazón, dice Santiago, estamos pecando. Vamos a mirar otro texto. Cuando Pablo escribió a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, también habla en una forma muy clara. Capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente por los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, si hay un hermano con una necesidad obvia y cerramos el corazón, se trata de un descuido de deber con unas consecuencias serias. Dios lo cuenta como pecado. ¿Qué más está diciendo el versículo 16 en este segundo capítulo de Santiago? ¿Qué implica las palabras que usa? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechan? Se puede ver, se puede hablar aquí de egoísmo. Perdón. ¿Qué tiene? No, está apareciendo que no. A ver. Perdón. Ya. Vale. Podemos hablar de egoísmo. Gracias. ¿Ves cómo trabajamos juntos? Habla de egoísmo, mezquindad, simplemente insensibilidad. Versículo 17. En otra traducción lo pone así. A menos que la fe produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora, Santiago está señalando algo terrible. La terrible posibilidad de estar engañado. Vamos a mirar capítulo 1, versículo 22, que hace unas semanas habéis estado estudiando. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué implica eso? Una persona puede engañarse a sí mismo pensando que es una persona salva, pero que no.
Cuando Pablo escribió a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Santiago dice, ¿cómo puedo mostrar la realidad de mi fe? Porque no puedes ver mi corazón. Entonces lo verás en mi comportamiento. Lo mismo ocurre entre nosotros y en general. Una persona dice, soy cristiano. Pues se ve, no se puede ver el corazón, pero se puede ver el comportamiento. Y que por lo tanto tenemos que examinarnos si realmente somos cristianos. Si realmente estamos viviendo esta nueva vida que Cristo nos ha dado, o dice que nos da. Entonces, esto nos introduce a los versículos 18 y 19, una ilustración de una fe vacía. Y volvemos a decir, es una lógica aplastante. No se puede ver, versículo 18, no se puede ver la fe en el corazón del ser humano. Solo puedo mostrar la realidad de mi fe por mis obras, por mi comportamiento. Por ejemplo, y digo, soy cristiano, pero prefiero ver cómo viven, prefiero vivir como los del mundo. Entonces, algo falla. Soy cristiano, pero no importa ver todo tipo de programas en la televisión. Y dice, si digo, soy cristiano, pero tengo poco interés en la meditación en las escrituras. Como hemos dicho en otros momentos, la Biblia habla más de meditar en las escrituras que simplemente leer. Pero si tengo poco interés en la meditación de las escrituras, ¿realmente soy cristiano? Si dice que soy cristiano, pero mis lecturas y las películas que veo no son para un cristiano. La asistencia irregular en los cultos. Si no busco la santidad en mis pensamientos y conversaciones. Si hay una falta de generosidad, también Pablo habla de eso como una señal de que realmente soy cristiano en mi comportamiento. Cómo utilizo el dinero, cómo utilizo el tiempo también para ayudar a otros. Y Juan enfatiza mucho el amor hacia los hermanos. Si no tengo amor hacia los hermanos, algo anda mal, porque mi comportamiento no es de un cristiano. En resumen, ¿cómo puedo manifestar que mi fe es genuina? ¿Cómo puedo mostrar, dice Santiago, de que realmente tengo fe que vale? Pues con mi comportamiento. Vuelvo a decir, la gran pregunta, ¿eres realmente salvo? Hay un mover del Espíritu Santo dentro de ti, creando ganas de conocer al Señor más y más. Versículo 19. Dice, crees y dices que Dios es uno. Realmente esto fue una frase muy conocida, porque es lo que los judíos decían día tras día, manifestando su monoteísmo, la Shema de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pero seguimos. Ahora Santiago nos da dos ilustraciones de una fe verdadera. Habla de dos personas, Abraham y Rahab. Abraham, la acción justa es evidencia de una fe genuina. En un momento dado, dice de que Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio.
Génesis capítulo 22. Y aquí Santiago hace mención de eso. Pero esta acción suya era demostrando la fe verdadera que él tenía en el Señor. Porque fue justificado, nos dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, fue la fe que le justificó. Era una fe verdadera. Y que unos 20 o 30 años después, en Génesis 22, lo demostró de que era una fe genuina en la obediencia. La fe que salva produce hechos. En el caso de Santiago, caso de Abraham, obediencia a la palabra de Dios. La fe que salva produce hechos. Se manifiesta invariablemente. No se puede taparlo. Sale por medio de mi comportamiento. Y Rahab, Santiago no aprueba su ocupación, aunque se supone que hubo un gran cambio en su vida. En Josué capítulo 6, versículo 25, encontramos de que ella se reunió, se juntó con el pueblo de Israel. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 31, en aquel gran capítulo de los héroes de la fe, está incluido Rahab. ¿Qué hace Santiago? Simplemente le felicita por su fe. La fe que salva produce hechos. Se manifiesta invariablemente. Y en el caso de Rahab, confianza en las promesas de Dios. Entonces, nuestra fe verdadera se manifiesta invariablemente por medio de nuestra actitud de obediencia a la palabra de Dios. La fe que salva, este conocimiento, esta relación personal con el Señor, se manifiesta, no se puede tapar, se manifiesta invariablemente. Y esto se ve con nuestra confianza en sus promesas. Terminamos. Abraham, amigo de Dios, uno que caminó con Dios. Rahab, una posadera, demostró con su acción que estaba al lado del Señor, confiaba en sus promesas. Pues que el Señor nos ayude para que la fe cristiana en nuestra vida se puede ver con nuestro comportamiento. Gracias, que Dios bendiga. Espero que las 3 preguntas sean de ayuda. Pues muchísimas gracias, Eduardo.